Buenos, aquí empezamos con nuestra clase de matemáticas. ¿Qué tenemos acá a la mano? Ya aprendimos a hacer las multiplicaciones, ¿cierto? Aprendimos a realizar las multiplicaciones, la tabla de cualquiera de la que nosotros quisiéramos recordar. Entonces acá vamos a ver cuál sería la meta de hoy. Tenemos dos metas. Vamos a practicar las tablas de multiplicar con la rueda de Waldorf, ¿ok? Vamos a seguirla practicando también con las tablas tradicionales y vamos a empezar a hablar de las multiplicaciones de dos cifras. Cómo se hacen esas multiplicaciones de dos cifras y para ello lo único que necesitas es tener presente cuáles son las tablas de multiplicar. Ahora bien, recordando un poco, observa acá que tendríamos nuestras tablas principales. Tendríamos la tabla del 1, del 2, del 3, todos los valores. Pero, ¿y qué pasa con la tabla del 0? ¿Existe una tabla del 0? En realidad la tabla del 0 se puede decir que no la colocamos porque al final 0 por cualquier valor da el mismo, porque el 0 no vale nada. Recuerda que el 0 es el primer paso que nosotros, el punto de partida para ir a dar el primer paso y empezar a contar que sería el 1. Entonces como el 0 no vale nada, contar o sumar varias veces el 0 quedas en el mismo lugar. Por eso 0 por cualquier valor es igual a 0. De hecho, existen esos chistes o comentarios matemáticos cuando alguien está molestando a otra persona y le dicen, hey, multiplícate por 0. Quédate así, anúlate. Entonces, de esa forma ya empezamos a tener comentarios relacionados con la matemática. Ya sabemos que si mandamos a alguien multiplicarse por 0, ¿qué es lo que significa? ¿Cierto? Ahora, las tablas tradicionales no las podemos aprender sumando, dando pasos de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5. Si por ejemplo la tabla del 5 tú te la sabes hasta el 6 y tú sabes que 5 por 6 es 30. ¿Cómo recuerdas cuál sería el 5 por 7? Como es la tabla del 5, sabes que vas a añadirle 5 pasos más. Entonces vas a sumarle a 30 esos 5 pasos. Y tendríamos que 5 por 7 es 35 porque cae 5 pasos más adelante. Con nuestras tablas de Waldorf, las gráficas o los diagramas, los dibujos, los polígonos que aparecen allí, podemos recordar las tablas de multiplicar rápido. Recuerda que si partimos siempre desde el 0, por ejemplo en esta tabla de acá, del 0 vamos hacia el 1 en ese sentido o vamos hacia el 9 en sentido contrario. Quiere decir que esta está relacionada con la tabla del 1 o con la tabla del 9, depende del sentido como estemos haciéndola. Esta que está acá, desde el 0 vamos hacia el 2 o vamos hacia el 8. El pentágono sería la figura para la tabla del 2 o la tabla del 8. Esta que es la más complicadita de todas las figuras que nos quedan, sería para nosotros la tabla del 3 o la tabla del 7. Mira que al final desde el 0 vamos directo al 3 o del 0 vamos directo al 7 y de esa forma gráfica puedes recordar cuál tabla está conectada con esa figura. Acá tendríamos la estrella mágica, la estrella de 5 puntas que va del 0 al 4 o del 0 al 6. Y de esa manera dices, ve, esta es la gráfica o la figura de la tabla del 6. Y la que tiene la línea recta solita va 0, 5, 0, 5, 0, 5. Y está conectada con la tabla de multiplicar del 5. De esa forma recordamos cómo se realiza la gráfica de todas las tablas de multiplicar para hacerlo con Waldorf. Ahora bien, cuando nosotros vamos a realizar multiplicaciones, decimos lo siguiente. Atención. Multiplicar significa una suma abreviada. Vamos a hacer una de una sola cifra un segundito. Entonces tú tienes, por ejemplo, 25 por 6. Y haces la multiplicación. Recuerda que primero se multiplica por la cifra de las unidades y si vas llevando lo acumulas a las siguientes porque lo hemos visto con los valores posicionales y vamos conectando todo. Entonces primero decimos 6 por 5. Por eso es importante recordar las tablas de multiplicar y practicarlas con Waldorf. Entonces decimos 6 por 5 es 30. Como directamente si al 6 lo multiplicas por 5 es igual a 30, esto recuerda que lo que significa es que el 6 se está sumando 5 veces. Si tú colocas aquí el 6 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5 veces, eso al final es 30. Ah, pero es que 30 tiene dos cifras, tiene la unidad y tiene la decena. Como en la tabla tú vas a colocarlo también con un valor posicional,
6 por 5, 30. Colocamos el resultado de la unidad acá y esos 3 que tenemos allí pasan a llevarse a la tabla o la columna de la decena. Y ahí dices, ok, 6 por 5, 30, ese 3, ¡pam!, aparece de este lado. Y lo dejamos allí en stand-by, ¿de acuerdo? Lo dejamos allí estático, un momentico esperando por nosotros. Este 3 ahorita lo vamos a utilizar. Y sigues con la multiplicación. Como ya hiciste la multiplicación con la cifra de la unidad, ahora pasas a multiplicar la cifra de la decena. Y dices, 6 por 2. 6 por 2, plasmas acá, teniendo clara la tabla de multiplicar, 6 por 2 es 12. Y recuerda algo importante. Recuerdas que el orden de los factores no altera el producto. Si no te acuerdas de casualidad que 6 por 2 es 12, pero te sabes la tabla de multiplicar del 2, si haces 2 por 6 en el orden contrario, tiene que dar lo mismo. Y si te sabes que 2 por 6 es 12, pues 6 por 2 tiene que dar el mismo resultado. Y dices, ve, entonces 6 por 2 es 12, pero resulta que ya teníamos, ¿quién? Este 3 esperando por nosotros. ¿Qué hacemos entonces con ese 12? Le tenemos que sumar 3 fichas si utilizamos el ábaco. Entonces ese 3 se lo añadimos y 12 más 3 sería 13, 14, 15. Entonces acá podemos colocar el 15 completo. Sí. ¿Por qué? Porque no hay más dígitos para seguir la multiplicación y caemos entonces en la cifra de las centenas. Entonces por ser un 15, mira que tendríamos acá el 15 con el 0 se leería 150. ¿Qué significa esto? Si tú al 25 lo colocas 6 veces y lo sumas, si tú al 25 lo colocas 6 veces y lo sumas, el resultado sería 150. Imagínate que tenemos a 6 personas y esas 6 personas tienen cada uno 25 galletas. Y viene alguien y pregunta, aquí hay muchas galletas, ¿cuántas hay en total? Entonces viene uno de tus compañeritos y empieza, bueno, 25 más 25 más 25 y hace toda esa suma y se tarda 2 horas. Pero vienes tú, que eres el piloso de las matemáticas y dices, ya va. Si todos tienen 25 galletas y son 6 personas, multipliquemos 25 por 6 y tú dices, sacas la cuenta y le respondes a todos. Tenemos en total 150 galletas y de esa manera tenemos el resultado de la multiplicación. Aquí empezamos entonces a entender el proceso llevando las cifras. Pero ¿qué pasa con una multiplicación de 2 cifras? ¿Por qué cambia el asunto? ¿Cuántas, operaciones tendríamos que ir realizando? Voy a ir borrando acá. ¿Recuerdas el valor posicional? Cuando, por ejemplo, decíamos 14 o 10 y 6, mira cómo lo acabo de decir pausadito, 10 y 6, pero lo decimos 16, ¿cierto? Entonces resulta que si nosotros, por ejemplo, queremos multiplicar 23, atención a esto, queremos multiplicar 23 por 10 y 7. Mira cómo lo acabo de leer, 10 y 7. A propósito, para que entendamos qué vamos a hacer. Esto sería 17, ¿cierto? Pero es que el 10 y 7, atención a esto, 10 y 7, lo estoy diciendo, mira, 10 y 7. Entonces, en el fondo, para la multiplicación, ¿qué vamos a hacer nosotros? El 23, que es este número que está aquí, el 23, se está multiplicando por una cifra que está en las unidades y por el 1, que es una cifra de las decenas. Entonces de acá tenemos el 1, que está en las decenas, entonces es una decena, y tenemos el 7, que son 7 unidades. Entonces allí tendríamos que hacer 2 multiplicaciones. ¿Cuáles multiplicaciones vamos a hacer? Ignoras el 1, y dices lo siguiente, ve, el 7 lo vas a multiplicar por el 23. Y aquí lo único que tenemos que hacer es aplicar las tablas de multiplicar. Dependiendo del nivel académico en el que estemos, vamos a ir avanzando con los números. Entonces tú dices, 7 lo multiplicas por el 3. 7 cuando lo multiplicas por el 3, puedes decir 7 más 7 más 7, que es 7 por 3, o con la tabla de Waldorf, o de una vez dices, si sabes que es 21, colocarías el resultado. Pero cuidado con esto, porque 7 por 3, cuando colocamos el 7 por el 3, resulta que esto es 21. Tiene 2 cifras. Tú no puedes colocar las 2 cifras acá. Tienes que colocar la cifra de las unidades y esos 2
se llevan para la siguiente columna. Entonces, si 7 por 3 es 21, aquí colocaríamos el 1. Y el 2 se lleva para la siguiente columna. Aquí tendríamos 2 que están esperando por nosotros. Recuerda que este 1 que está aquí del 17, no, lo ignoramos por ahora porque estamos multiplicando por las unidades. Y dices, ok, si ya el 7 por 3 es 21 y estamos llevando 2, 7 por 2, y tú dices, ve, 7 por 2, 14, que es 7 más 7. Entonces aquí, 7 por el 2 daría 14. Y de esa forma dices, ok, si 7 por 2 es 14, te pregunta siempre, ¿llevaba fichas de la otra multiplicación? ¿Llevaba alguna cantidad? ¿Está reagrupando? Y dices, sí, llevaba 2. Entonces, 7 por 2 es 14. Como estás llevando 2, al 14 le sumas 2 sería 15 y 16. Por lo tanto, ya es el último dígito que estás multiplicando y sería 7 por 2, 14. Con los 2 daría 16 y lo colocamos acá. ¿Qué estamos teniendo nosotros aquí como resultado? El 161 es el resultado de haber multiplicado el 23 por 7. Pero eso solo fue por el 7. Falta multiplicarlo ahora por el 1, que está en las decenas, que sería el 10. Entonces es una nueva multiplicación y por eso decimos que añadimos una fila adicional. Esa fila adicional que va a colocar acá abajito, vamos a tener que sumarlas. ¿Por qué las vamos a sumar? Porque tú estás multiplicando por 10 y 7. Tú estás multiplicando por una cifra de las unidades y una cifra de las decenas y eso se tendría que sumar. ¿Recuerdas que la multiplicación está conectada con la suma? Mira cómo vamos a sumar entonces. Aquí nunca vas a hacer restas, ¿ok? Ahora, siempre decimos, se corre un espacio a la izquierda. ¿Por qué? Porque resulta que esta posición que está aquí es la posición de las unidades y ahí no puede haber nada. Ahí hay un 0 y se corre hacia se corre hacia la izquierda porque cuando estamos multiplicando por el 1, por ser las decenas, él debe empezar en la columna de las decenas. Por eso se tiende a dejar ese espacio allí vacío, porque estamos en las decenas. Y haces tu multiplicación normalita. 1 por 3. Lo importante es que la tabla del 1, el resultado siempre va a ser el valor que lo estás multiplicando. Si tienes 1 por 3, es 3. 1 por 2, es 2. 1 por 9, 9. Porque el 1 lo añades esa cantidad de veces y te da el valor por el que tú estás multiplicando. Y dices, 1 por 3 es 3. Ah, no, profe, lo voy a colocar acá. Y tú dices, no, ya va. Porque es que el 1 está en las decenas. Por lo tanto, yo no puedo colocarlo en la cifra de las unidades. Tiene que empezar a partir de las decenas. Y ahí decimos, 1 por 3 sería 3 y 1 por 2 daría 2. Ah, listo. ¿Qué significa eso? Mira que estamos multiplicando 23 por el 1, pero es que no era un 1, era un 10. Ese espacio vacío es porque allí hay un 0 y estamos multiplicando el 23 por 10, que da 230. Te recomendaría agregar el 0 para entender siempre que estamos haciendo las decenas o si lo quieres ver de esta forma, también funciona. Al final, cuando hagamos la suma, no va a alterar en lo absoluto. Entonces dices acá, bueno, vamos a colocar el 0. Esas dos cantidades, ahora tenemos que hacer la suma. Por eso empezamos a hacer sumas, después restas y luego saltamos a la multiplicación porque en las operaciones tenemos que tener claras las operaciones previas. Y decimos acá, ahora como vamos a sumar las dos cantidades, ¿por qué las sumamos? Porque era 10 más 7 y tú estás multiplicando esto por el 23. Y sumar estas dos cantidades ya ignoras lo que está por la parte de arriba. Y las sumas las hacemos como lo hemos visto en clases anteriores. Dices, sumamos esta columna, 1 más 0, eso daría 1. Genial. Y luego decimos 6 más 3 en las decenas, 6 más 3 daría 9. Súper, ya tenemos allí. ¿Llevamos algo para la siguiente posición? No, no pasamos de 10. Entonces, y el 1 más 2 daría que eso es igual a 3. 1 más 2 es 3 y tenemos aquí 391. La pregunta sería, ¿qué significa eso de 391? Siempre en la matemática te invito a que hagas algo. Cada vez que tengas un resultado, no termines allí la cuenta. Pregúntate qué significa ese resultado para que puedas engranar bien lo que tú estás aprendiendo. Y dices lo siguiente, ok, ya aprendí a multiplicar, excelente, pero ¿qué significa eso?
Si el 23 lo añades 17 veces, tienes un total de 391. Por ejemplo, si tenemos grupos de 23 personas, imaginémonos que tenemos un grupo de 23 personas y resulta que no hay un solo grupo, sino que tenemos 17 grupos en total de 23 personas y tú quieres contar cuántas hay. ¿Los vas a sumar todos? Y tú dices, si son cantidades iguales, recuerda que la multiplicación es una suma abreviada de sumandos iguales. Si tienes 23 personas y tienes 17 grupos y quieres contar cuántas hay, en total serían esas 391. Entonces te ahorras el hecho de tener que hacer toda la suma y con la multiplicación resuelves. La recomendación que siempre hago es, cuando estamos practicando esto, llevarlo a los materiales concretos donde podemos representar las operaciones, como lo hemos hecho en clases anteriores. Aquí porque la idea es entender qué significa de fondo la multiplicación por dos cifras. ¿Por qué realizamos esa suma? ¿Qué significa este proceso? Y lo importante es lo siguiente, chicos, allá en casa todos los que me están escuchando. No importa la cantidad como tal de operaciones que nosotros podamos hacer, lo importante es que entendamos siempre qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y sobre todo por qué lo estamos haciendo. Con hacer ciertas operaciones y entender que lo importante es una tabla de multiplicar y entender de fondo qué estás haciendo con las multiplicaciones, al final el proceso se vuelve mecánico. Y el hecho de que se vuelva mecánico es porque son operaciones elementales que todos tenemos que manejar en la vida cotidiana, independientemente de la edad que tengamos. Así que puedes tener 6, 7, 8 añitos ahorita, pero te aseguro que cuando tengas 20, 25, 30, vas a necesitar hacer multiplicaciones. Y lo divertido es que si lo hacemos mentalmente, básicamente para nosotros es ahorrarnos mucho tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa, venimos a un recreo cortito. Este recreo va a ser para que tú hagas una pausa activa un momentico y continuamos con la clase de matemáticas.